Hola a todos y bienvenidos al video de hoy. Hoy vamos a ver cómo realizar un presale con quiz para un nicho Blacks. Ya en uno de mis anteriores videos había hablado de este tipo de páginas o este tipo de presale, pero muchas personas tuvieron algunos inconvenientes y me comenzaron a preguntar a interno al Instagram. Melanio, hay muchas cosas que no he entendido. Claro, es un poco complejo, chicos, no es imposible, pero es un poco complejo lo que expliqué en ese video, pero es una de las estrategias que funciona muy brutal. Pero dije, no me voy a quedar con los brazos cruzados, ya que mi intención es ayudar a la mayor cantidad de personas. Entonces voy a hacer un presale también que funciona muy bien y que también lo utilizan los americanos, como en el anterior. Y yo diría que este presale es mejor todavía que el anterior. Bueno, chicos, dicho eso, pues vamos a la pantalla y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy día y qué es lo que tú también puedes implementar para tu negocio. Vamos de una a la pantalla, de una, de una. Mira, chicos, este es más o menos, este es lo que vamos a realizar, así lo que vamos a hacer. Este es un prueba, como siempre yo les digo, lo que yo hago es una prueba. Ustedes se encargan de hacer estilos, de hacer padding, poner textos, cambiar de colorcillos. Y la intención mío es compartirles la idea de que qué cosa se puede hacer, qué cosa lo que ustedes pueden implementar. Bueno, chicos, dicho eso, esto es lo que vamos a realizar. Mira, este es un título que tú vas a poner a tu página. Aquí vas a poner una barra de progreso. Vamos a realizar esto paso a paso, no se preocupen. Sino lo que trato es que entiendan qué es lo que vamos a realizar. En este caso, una barra de progreso, una imagen, una pregunta en este caso, y una respuesta sí o no. Como les decía antes, chicos, a las personas le gusta interactuar con la página. Les gusta interactuar, no simplemente, yo ya les había explicado también esto, no simplemente poner un botón sitio seguro, clic al botón, plum, o utilizar algo en Canva y redirigir a tu página, pues no es lo más recomendable. Se puede hacer, sí se puede hacer, o lo hacen muchas personas, sí, pero lo que yo recomiendo son este tipo de páginas, este tipo de preset, ¿no? Entonces, haces esa interacción con el usuario y el usuario da un clic. Cuando hace, por ejemplo, ¿usted qué edad tiene? Aquí está mal escrito, ¿usted qué tiene? 18, 25, 30, 35. Entonces, cuando hace esto, o imagínate que tiene 18 años, mayor de 18, da clic, manda a otra página que diga pues 25%, 30%, 45%. Luego responde esa pregunta, pues manda a otra página, hasta pues a 3, 4, miles que tú quieras. Yo recomiendo 3 y a la cuarta pues manda a tu página de BSL o tu producto Black o landing page, como lo quieras llamar, a tu producto, a tu carta de venta en sí, ¿no? Dicho eso, chicos, vamos a hacer eso. Esto ya no sirve. Vamos para este lado. Vamos a ver esta parte, vamos donde dice páginas, pero este melanito lo vamos a poner a la parte más arriba. Dicho eso, chicos, esto lo voy a eliminar. Vamos a agregar una página. Una vez que estamos aquí, voy a poner quiz 1 BSL. Voy a trabajarlo de esa manera. Voy a poner blank page. Blank page. Voy a publicar. No sé si se ve, si ven la parte de arriba. Vamos a ponerlo chiquito. Publicar. Ahora sí. Publicar. Y vamos a poner donde dice editar con Elementor. Una vez que carga nuestra página, pues chicos, agregamos una estructura completa. En este caso voy a poner. Aquí se puede poner un texto, como ustedes ya saben. Esta parte pues es sencillo. Pueden poner un color negro. Vamos a poner un color negro. Sí, está bien. Un color negro. Y aquí puedes poner tú una promesa, algo interactivo, promesa o título para tu página en sí específica, ¿no? Voy a ir a parte de contenido, luego puedes entrar. Lo que voy a hacer es agarrar esto, lo voy a duplicar, clic derecho, duplicar y lo voy a eliminar la promesa. Clic derecho, delete. En este caso vamos a utilizar una cosa muy brutal que se llama barra de progreso o progress bar, si no me equivoco. Progress bar. No si no me equivoco, sino es que a usted le va a salir como barra de progreso si tienen español o algo así, o progress bar si tienen inglés, dependiendo cómo está configurado su WordPress. En este caso, lo que vamos a hacer, chicos, es antes de hacer algo, voy a cambiar el color de fondo a nivel general. Vamos a estilo o estilo, y voy a poner, a ver, funciona, un color, este color de fondo, si no me equivoco. Un color de fondo negrito o negrito puro vamos a poner en este caso.
Y ahora sí vamos a editar este campo del progress bar, donde dice my skill, algo así. Vamos a eliminar, vamos a poner eso, está muy brutal. Web design, interesante. Pero vamos a ir donde dice bordes, en este caso estilo. Ahora un poquito vamos a... Ahí está, qué bonito, qué maravilla. Un 14% estaría muy bien. En este caso un tamaño también, si quieren pueden jugar qué tamaño quieren que sea. Y estaría tranquilamente muy bien con 17%. Esta parte de los porcentajes, Melanio, donde la edito esa parte, esa parte está aquí. Yo lo puedo poner por 5%. Cuando la persona llegue ya que tenga un avance de 5%. Melanio, pero me aparece aquí con un W. No sé si se nota bien. Ahora, no sé si se llega a notar aquí, aparece un W. Bueno, me imagino que sí. Entonces, bueno, ahora sí quiero. En esta parte, chicos, lo que tienen que hacer es... Pueden eliminar esto. O si no, si algo le escriben aquí, lo que pueden hacer es aquí. Ocultar mi tío. Ah, no, no salió. Vamos a borrar. Yo pensé que sí salía. Bueno, me confundí, no importa. La cuestión que la idea es que funcione. En este caso, chicos, ustedes pueden hacer más cosas interesantes. Por ejemplo, quiero que salga un margin, un padding para hacer el espaciado, miren. En este caso 1, vamos a poner un 10 y más o menos así funcionaría esta parte y está muy brutal. Hasta esa parte no hay mucha complicación. Vamos a hacer un parecer muy parecido como te les dije anteriormente. Vamos a hacer de esta manera. Voy a agregar una imagen. Una imagen, en este caso la misma imagen que estaba trabajando en el anterior preset. Seleccionamos, subimos archivos. Si nadie tiene, sube el archivo. En caso mío ya tengo subido. Yo escojo de mi biblioteca. Lo vamos a insertar y aquí vamos a hacer algo brutal. Voy a poner texto. Y aquí vas a poner la pregunta. ¿Qué edad tiene? Vamos a poner usted, a ver. Usted se encuentra en una relación. Ya. Más o menos así. Usted se encuentra en una relación. Vamos aquí a esta parte. Y voy a decir en el mismo contenido voy a poner que esto sea un párrafo. Lo vamos a centrar y está brutal hasta esa parte. Lo voy a duplicar por si acaso eso. Y aquí, chicos, algo, si han visto un video anterior, como siempre, aquí yo le puse, voy a ir a estilos. No, en este caso es background, advanced, decir advanced, a ver, y donde dice background o fondo. En este caso de ustedes no sé cómo le sale, pero en este caso vamos a poner también de la misma manera que arriba un color. No, arriba no, igual que el anterior video. Qué feo, no quiere funcionar. Puede ser ese color, pues no queda nada mal, pero está feísimo al fin de cuentas. Aquí donde dice el lapicito otra vez, vamos a ir ahí mismo. Vamos a irse de donde dice content, no, estilo. Y donde dice el color del texto, vamos a cambiar el color del texto, vamos a ponerlo un color negro. Así está pareciendo un poquito más brutal, pero tampoco sigue sin gustarme todavía. Entonces en esta parte vamos a poner un padding, puede ser un padding de 10 y perfecto. Ya, esa parte ustedes se encargan de qué hacerlo, chicos. Ponerlo color, ponerlo centrarlo o algo así, pero aquí ya la idea ya está muy bien planteada. En este caso yo quiero vamos a crear dos botones. Para ello voy a hacer esto. Voy a poner esto, mucha atención y mucho ojo en esta parte. Vamos a agregar donde dice y voy a poner un botón. Este botón voy a ir en esta parte. Voy a poner sí. ¿Se encuentra en una relación? ¿Sí o no? Sí, me encuentra en una relación. En este caso voy a poner sí. Y voy a cambiar el color del botón. A ver, funciona. No debes quedar mal. Entonces, imaginemos que ese color lo voy a poner por fines del video, ¿no? En este caso, un border radius se puede poner un 10. Pues, tranquilamente. Un padding de 10 también. Un poco más.
puede ser 20, mucho. En este caso pueden jugar de esta manera, mira, yo voy a poner de 10, 20, 10 y 20. Perfecto. Aunque no parece un botoncito muy bonito, pero ya se va jugando. Bueno, en esa parte podemos poner Advance. Les explico más adelante. Entonces, en esta parte, estos chicos, lo que ustedes tienen que hacer, pueden agregar aquí para fines del video, vamos a poner 10. Y muy bien queda así. Ponle 10 tranquilamente. Háganme caso eso. Y en esta parte, chicos, muy importante, mucho ojo. Si yo hago, mira, vamos a hacerlo. Si yo hago esto, duplicates, pues el otro botoncito se me va abajo. Entonces Melanio, pero yo quiero que me aparezcan los dos botoncitos como yo vi en el video anterior o en esta parte. Mira. En esta parte había dos botoncitos, 3 botoncitos ahí encima. ¿Cómo le hago eso? Y eso, por eso decía, muy importante que lo vean en esta parte. La parte position, width, in layout. Cuando yo pongo eso, pero Melanio no veo ningún reflejo en el otro. Vayamos de la misma manera. O si no, pues duplica eso nomás. En parte position, default, in layout. Aparece en la misma línea o en la misma altura. Tú puedes poner la cantidad de botones que tú quieras. Si tú quieres más botones, pues chicos, no hagan doble el trabajo. Simplemente dupliquen y listo, ya está. Ya tienes ahí. Pero esto se ve en un costado, pues se ve muy feo. Vamos a ir a estilos. Mira, seleccionas esta. Espera. Funciona. Pones aquí. Donde dice vertical array, no, horizontal array, lo pones center. Esto va comenzándose a volver una maravilla, chicos. Queríamos ponerlo a la parte de arriba. Podemos hacer esto, podemos jalar. Pero Melanio, todo lo que tú has trabajado, pues se fue al carajo. Pues sí, lo volvemos a trabajar. Ponemos ahí, ponemos align, horizontal align, center. Entonces, chicos, aquí ya tienes pues tu quiz. Esta promesa mismo vuelvo a duplicar. A ver. Copy. Aquí voy a poner. A ver. Paste. No sé, no quiere duplicar. Mejor, vamos a duplicar. Y vamos a jalar a la parte de abajo. Aquí puedes poner tu pie de página o depende de lo que tú quieras hacer. Y tu pie de página. En este caso, chicos, voy a eliminar esto. Duplicar. Delete. Y hay una cosa que también les quería comentar, chicos, es que siempre pongan pues los términos y condiciones. Los términos de condiciones, para ello, por ejemplo, yo busqué hace un momentito, si no me equivoco aquí. A ver. Generar términos y condiciones, justo hace un momento estaba buscando. Y por ejemplo me salió aquí, si no me equivoco es esto. Y muy importante, chicos, eso también pónganlo en la parte final, término condiciones. Pero Melanio, ¿cómo lo voy a poner? Es esa parte, puedes ponerlo un botón, un texto tranquilamente. Imagínate que aquí voy a poner y aquí pones tu link de términos y condiciones. Ya. Estando aquí, chicos, vamos a hacer lo siguiente. Ya estamos en el Precel. Vamos a ver cómo queda más o menos en el celular. A ver, celular, cómo queda. Y más o menos quedaría así, pero esto está muy monce, ¿no? Más o menos así, y está muy bien. Vamos a lo que venimos. Esta parte, volvamos aquí. Y trabajen esta parte muy, pero muy bien, chicos. Cuando una vez que ustedes trabajen algo bueno, pues no necesitan trabajar de nuevo. En el caso mío lo voy a poner de color negro. Y a ver. Funciona. No quiere funcionar. Listo. Entonces vamos a hacer así. En este caso, chicos, muy importante. No lo quería explicar, pero lo voy a explicar. Lo pones así. Vas a poner un texto. Vas a poner las políticas, eso que dice este sitio web no es parte de Facebook, no sé qué vaina. Eso ya lo pueden poner ustedes tranquilamente. Pones aquí, pones una tipografía. En este caso se puede poner una tipografía de 10 tranquilamente.
se puede poner un color, en este caso un color medio blanco. Puedes poner esto, a ver, y estilo, a ver, estilo, background type. Está muy lento el internet, me parece. Y puedes poner más o menos así, ¿no? Pero aquí, chicos, lo que ustedes tienen que hacer es, como les decía, los términos o políticas de privacidad. Para ello, de la misma manera, lo que ustedes pueden hacer aquí es agregar dos secciones o una sección como ustedes mejor trabajen. Voy a hacer copiar y voy a pegar en esta parte. Paste. En este caso, puedes poner así: términos y condiciones. Pero vas a decirme, Melanio, eso no es un fuga de información. Pues sí, pero en cierto caso, cuando nosotros ya trabajamos con Nicho Blacks, es muy importante. A ver, muy importante. En este caso voy a poner centrado, site, tipo, estilo. En esta parte vamos a ir donde dice tipografía, decoración, style, normal, transformación, a ver, decoración, italic, un bloque normal. ¿Dónde está? Decoración. A ver, no salió. Por aquí hay una URL. Ahí es. En el caso de lo que pasa, estoy sufriendo mucho porque estoy en inglés. En este caso es subrayado, si no me equivoco, o subrayado, algo así, si no me equivoco, es en español, pero está en esta parte. Términos y condiciones, en este caso lo voy a poner, puedes poner 12 tranquilamente. Y lo mismo que voy a hacer es duplicar este contenido para jalarlo aquí. Políticas de privacidad. Políticas de privacidad. Política de privacidad. Y como les había dicho, chicos, este generador de, ¿dónde está? Generador de términos y condiciones, pues tú vas ahí y generas tranquilamente, te das una paginita aquí, vas a WordPress mismo, aquí mismo, vamos a mientras que vaya cargando, y aquí lo vas a poner, pues nombre de la compañía, por ejemplo, imagínate Mastermail, voy a poner Mastermail, sitio de la compañía, mail, a ver, mail.com, mail.com, imaginemos. Y aquí pues lo pone siguiente. Y aquí te genera un término y condiciones de uso. Algunas cositas lo cambias pues dependiendo a tus necesidades de ti. En este caso es sencillo, pones así y vienes aquí. Ya estamos en el WordPress. Este video se va a hacer un poquito largo. No es la intención, pero vale la pena que lo hagan en esta parte ustedes también. Pones página. Pones ahí y vas a agregar una página. En este caso, cuando tú agregas una página, chicos, vas a poner pues términos y condiciones, ¿no? Aquí vamos a poner términos y condiciones. Términos y condiciones. Aquí voy a poner y aquí tranquilamente lo puedo editar, ¿no? A ver, publicar. Vamos a primero publicar. Vamos a publicar. A ver, ¿qué está pasando? Publicar y editar con Elementor. Edítenlo con Elementor mejor para estar editando aquí. Una vez que tú estés aquí, pues chicos, es muy sencillo. Agregas otro elemento, una estructura, es decir, aquí pones, a ver, de la misma manera un texto y vamos a pegar todo lo que nos hemos traído del otro lado o no hemos traído nada. Bueno, si comienza a aparecer, aquí vas a poner un color negrito, pues puedes poner una tipografía. Esto en sí lo puedes editar, ya es depende de ti. Voy a poner 14. Estos son los términos y condiciones, pero todo feo está aquí. Ustedes lo pueden poner de una manera muy estructurada, pero tranquilamente nos sirve para poner contra las políticas de Facebook. Porque Facebook al final de cuentas no es que lee como nosotros, ¿no? El Facebook agarra tu URL y dice, a ver, si tiene términos y condiciones o no. Y comienza a escanear. Él lo lee tal como estás viendo aquí. Entonces eso, si funcionó bien, vamos a ir a nuestro sitio y ahí debe haber un sitio URL. Vamos a ver aquí. Voy a pegar aquí. Pues mejor no, hagamos aquí nomás.
Aquí términos y condiciones, aquí justo salió términos y condiciones. Copy, esta URL de términos y condiciones copio. Y aquí lo que tengo que pegar es esa parte, ¿no? Términos y condiciones, en este caso lo puse en política de privacidad o términos y condiciones. Eso lo tienen que trabajar ustedes de esa manera, ¿no? Claro, unos términos y condiciones y otra página de política de privacidad. Entonces, dicho eso, chicos, eso era un feedback, pero muy bueno que lo haya comentado en esta parte. Vamos a eliminar esto. Y lo que tienen que hacer estos chicos, muy importante para no alargarnos más el video, actualizamos o publicamos, pero aquí hay una cosa muy brutal: agregar templates. Agregar templates y vas a poner pues aquí guardar templates. Guardar template, en este caso vas a poner quiz test 1 BSL, lo voy a poner yo. Voy a poner save o guardar. Y aquí me sale a mí varios que yo he guardado. Y no sé cómo se llamaba el último que yo guardé. Ah, me olvidé. Pero chicos, en el caso mío, en el caso muy particular, es muy particular mío. Aquí a mí me está fallando el servidor porque es un servidor de prueba. Pero aquí debería salir con el nombre que ustedes han guardado. Dicho eso, chicos, lo que voy a hacer es recargar. Vamos a borrar caché. A ver. Normalmente cuando se borra el caché, pues vuelve a cargar mío, ¿no? A ver. Panel. Aquí, chicos, lo que voy a hacer es borrar la caché. En este caso, a ver, ajustes. WP En este caso, muchos de ustedes no es necesario hacer esto. Y venirme a esta parte final. Recargar caché y crear caché, purgar caché y volver al quiz que yo tengo. Una vez estando ahí, pues otra vez lo que voy a hacer es irme a la carpetita y pues efectivamente aquí debe salir quiz test 1 BSL. Esto es lo que yo había guardado hace un momentito. Este es del 21 de marzo, si se dan cuenta al momento de grabar este video, pero esto funciona brutal. Dicho eso, vamos a hacer otra cosa. Ya tenemos la primera parte. Vamos a otro... Aquí mismo donde dice la página, vamos a crear el quiz 2, la pregunta número 2, la pregunta número 3, así sucesivamente, ¿no? En este caso voy a agregar nuevo. En este caso vamos a poner un título más o menos parecido al anterior. Quiz 2 BSL. No sé por qué está pasando, está muy lento esto. Pero no importa. Blank elemento Canva. En este caso vas a publicar y vas a editar con Elementor como siempre, ¿no? Una vez que se carga, chicos, lo que ustedes tienen que hacer es no es crear de nuevo toda la estructura. Si quieren lo pueden hacer para practicar, pero la idea, como dije yo al inicio, no es trabajar doble. Van donde esta parte, mira, no sé si se dieron cuenta. Puse en la carpetita un clic, me voy donde dice mis templates y donde dice quiz test BSL. Quiz test 1 BSL, ¿no? Lo pongo a insertar, yes, que se inserte. Y pues tranquilamente va a aparecer aquí todo mi contenido, ¿no? A ver, aparece. No me he fallado y aparece acá el, el quiz, ¿no? En este caso puedes poner promesa. En este caso vamos a editar, este es el quiz 2. Voy a poner aquí mejor para que no se confunden. Quiz 2 o pregunta 2. Así vamos a trabajar, ¿ya? Vamos a poner aquí, puedo poner 25%. A ver, 25%. O aquí puedo poner un 30%, ¿no? Un avance de 30%, dependiendo de cuántos quiz quieres poner, ¿no? Usted se encuentra en una relación, cuánto se... vamos a poner aquí. ¿Qué edad tiene usted? Tiene usted. En este caso vamos a poner, por ejemplo, más de 18. Más de 18. Ay, qué feo. Más de 18. En este caso... 25 a 45 es un ejemplo, chicos, en sí. Y esto ya depende de ustedes, ¿no? 45 a más. A ver, 45 a más. 45 a más. Entonces ya tengo el segundo quiz. Pero me falta, vamos a poner un tercer quiz más. A ver, para ello vamos a volver a nuestra raíz. A nuestra raíz y vamos a poner el panel, ¿no? Una vez estando ahí, vamos donde dice página. A ver, agregar página encima. A ver, ¿qué pasa? Muy lento. Aquí vamos a poner agregar nueva. En este caso acaba de aparecer. Vamos a poner quiz 3 BSL para mandar la estructura que nosotros estamos trabajando.
Ponemos de la misma manera elemento Canva, publicar y editar con Elementor. Acá va a cargar, chicos. En esta parte otra vez de la misma manera que antes hicimos. Vamos a esta. Ay, que era más. ¿Dónde eres? No, así no. Carpetita y ponemos My Templates y Quiz 1 en este caso, ¿no? Ese es el. Con ese nombre habíamos guardado anteriormente. Entonces vamos a dejar que se cargue. Aquí tenemos, este sería el quiz 3, si no me equivoco. En este caso voy a poner que es el quiz 3. Quiz 3, y usted se encuentra en relación. Aquí vas a realizar una pregunta. No sé, realiza una pregunta. No se viene a nada a la cabeza. Realiza una pregunta usted. Realiza una pregunta. En este caso voy a poner sí o no. Imaginemos, a ver, vamos a poner. ¿Tiene una aplicación de citas? Aplicación de citas. Es una pregunta muy... Sí, no, en este caso vamos a poner no. Sí o no. En este caso, chicos, ya teniendo estos tres, vamos a la dirección URL, a nuestro dominio. En este caso mío, particular mío, este es mi dominio. De ti va a ser completamente distinto, ¿no, chicos? En esta parte. Y aquí lo que ustedes tienen que sacar es cada URL de cada sitio. En este caso así, miren. Quiz 1, Quiz 2, Quiz 3 y el producto BSL. ¿Cuál es el objetivo de esto? Cuando tú haces, estando en el Quiz 2, Quiz 1, es decir, tú vas a querer ir al Quiz 2. Entonces, agarras la URL, copias la URL. Antes de hacer eso, sí, está bien, voy a copiar la URL y voy a volverme al Quiz 1. Cuando voy al Quiz 1, lo que tengo que editar en esta parte, vamos a ir acá. Quiz 1. Este era el Quiz 1, voy a ponerlo Quiz 1. A ver. Quiz 1 para no confundirse. En esta parte, chicos, este es el Quiz 1, estoy seguro. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es aquí. ¿Usted se encuentra en una relación? ¿Sí o no? Cuando dice sí, pues tú te tienes que mandar a una segunda página. En este caso es al Quiz 2. ¿Usted se encuentra en una relación? No. Pues me importa igual, porque yo estoy haciendo lo que trato de hacer es hacer interactuar a mi usuario. Entonces, sí, no, perfecto. Voy a mi segundo quiz. Primero voy a ir a mi tercer quiz. Voy a copiar la dirección URL. Copiar. Voy a mi segundo quiz. Y aquí lo que voy a poner. ¿Usted es mayor de 18? Sí. Si alguien da clic, pues tiene que mandarme al tercer BSL. A la tercera página, es decir, al quiz 3. Y de la misma manera, si me dice de esta manera. Luego de ello, tengo que copiar. Voy a ir al tercer quiz. Y aquí lo que yo tengo que copiar es la dirección URL o mi BSL en sí, ¿no? Estoy en el quiz 3. Entonces lo que dice, ¿tienes una aplicación de citas? Sí, no. En este caso, en este caso no hemos editado. Vamos a poner aquí un 90%. Pues por fines del video, ¿no? 80% lo puse, no importa. Está bien, 80%. Aquí pones y mandas a la landing de BSL. Vamos a poner aquí. Y sí. Actualizamos, tenemos que actualizar todos, no he actualizado creo en esta parte, el quiz 2, el quiz 1, actualizamos, pues chicos, esto debería funcionar de una manera muy brutal. Voy a dar control shift N, si funciona pues estamos bien, si no funciona pues algo nos hemos confundido. Por primera vez cuando tú mandas la campaña, tú de ley tienes que mandar al quiz 1, ¿no? Quiz 1 o la interacción de la pregunta número 1, entonces así le va a salir al cliente. Entonces cuando sale el cliente, usted se encuentra en una relación, el cliente va a dar sí o no. En el caso dice no, esto debería avanzar un 30% como yo le puse. ¿Qué edad tiene? Usted me comí la D, pero no importa, por fin del video. Y cualquiera de ellos que yo le dé, pues tengo que poner, me va a mandar al siguiente quiz o a la siguiente pregunta. A ver, que se cargue. A ver, no sé qué pasó, no me carga la página, pero probablemente, como les estaba comentando, sea mi servidor. Pero vayamos acá, estamos en el quiz 3, si no me equivoco. A ver, vamos a poner aquí. Vamos a ir. Y de aquí, el quiz 3 debería cargar aquí, sí o sí. Sí, esa vez. El quiz, imagínate, olvídense por un momento que no haya cargado, sino que llegó directamente a esta página.
Entonces cuando hace el quiz 3, tiene alguna aplicación de cita o algo, tú puedes decir usted ya está calificado, usted está en este caso puedo poner usted está a un solo paso, solo necesita responder la siguiente pregunta o algo así. En este caso cuando alguien da clic en el sí o no, pues me tiene que llevar a la landing page o la carta de venta o la carta de venta en sí. Vamos a hablar de nivel general. ¿Dónde está mi BSL en este caso específico? Esto ha sido un video que yo ya tenía anteriormente, yo había hecho esta parte, habíamos hecho en algunos videos. Pues chicos, esto es así es como funciona. Vamos a volver de la parte inicial, pues alguien seguro me va a decir, Melanie, estás haciendo trampa. Vamos a cerrar todos los demás. Vamos a cerrar. Hay muchas cosas que tengo cargadas, probablemente por eso no esté funcionando de una manera correcta, pero es cuestión de mi servidor. Dicho, vamos a hacer la prueba muy rápida. ¿Usted se encuentra en relación? Sí. Llega al quiz 2. ¿Qué edad tiene usted? Puedo poner, tengo 45 más. Un avance, esto tiene que avanzar un 80 o 90% si no me equivoco. Tiene una aplicación de cita. A ver, cárgase. No me vaya a quedar mal. 80%. Y así la cantidad de quiz. Si quieres un quiz más lo puedes hacer. Si quieres un quiz menos también lo puedes hacer. Y mandas, en este caso, ¿tienes una aplicación cita? ¿Sí o no? Me tiene que mandar a la página de venta o la carta de venta, como las había comentado, ¿no? Bueno chicos, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Pues si te ha gustado el video, como siempre les menciono, suscríbete al canal, dame un pulgar arriba. Coméntame si algo que te pareció, alguna duda que tienes, pues déjame en los comentarios, trataré de responderte lo más antes posible. Dicho eso chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero haber disfrutado, haberlo apoyado un poquito siquiera. Pues gracias por llegar a esta parte del video y nos vemos en los próximos videos. Saludos.